Y entonces, pues es otra cosa a revisar, ¿no? Que el auto-export o los read groups estén bien configurados. Dice que ya estaba grabando. Y también revisar la parte del prefix limit. En este caso, si no tienen habilitado el prefix limit por VPN, o en este caso por BGP, pues realmente no hay tema, pero si lo tienen habilitado y de repente el cliente empieza a anunciar más prefijos y se queja de que no tiene conectividad completa, pues sería otro dato a revisar. Ahora, ya eso es más basado en lo que es el intercambio de rutas, digamos, dentro de un mismo sitio, pero ya como tal, para que fluya el tráfico o las rutas de sitio a sitio, pues recuerden que el cliente por lo regular va a tener el mismo sistema autónomo en todos sus sites. Entonces, seguramente será necesario aplicar un AS override o algo menos utilizado, el independent domain. Ahora, si decidieron usar OSPF como su protocolo de ruteo contra el CE, bueno, primero, entender que aquí sí hay que especificar la instancia. Para cualquier comando de OSPF es necesario especificar la instancia. Pues los más importantes, Show OSPF Interfaces, para ver en qué interfaces tengo habilitado OSPF dentro de la Routing Instance y ver de qué tipo es la vecindad o la interfase, ¿no? Si es punto a punto, si es broadcast, etcétera. Revisar los vecinos y el estado de cada uno de ellos. Y también tenemos el comando para revisar la database exclusiva de esta instancia. Igual, aquí no es tan, digamos, tan fácil de observar. Por ejemplo, la database es un tanto un poco más compleja de interpretar que las rutas que se advierten o reciben por BGP. En todo caso, sí hay un comando para ver qué rutas se advierten por SPF con el show OSPF database, el nombre de la instancia, advertising router self. Pero bueno, sí tendrían que estar familiarizados un poco acerca de cómo se visualiza la database de OSPF en los equipos con Junos. Ahora, bueno, ¿qué problemas puede llegar a haber cuando utilizan OSPF dentro de un ambiente de Layer 3 VPN? Bueno, primero, que no estén advirtiendo las rutas, ¿no? De forma correcta. Obligadamente aquí tiene que existir una redistribución, ya que estas rutas, bueno, primero de aquí a aquí, llegan en OSPF. Aquí debe de existir una redistribución hacia BGP y aquí, de nuevo, una redistribución hacia OSPF. Entonces, un problema es que las rutas de los CEs remotos no se estén advirtiendo al CE local, ya que eso no existe por default, entonces hay que aplicar una política. Una excepción es utilizar los sham links, igual es algo raro de ver. También hay que considerar que los LSAs, por decir, de la ruta X que vive de este lado, en este sentido se pueden anunciar ya sea como tipo 3 o tipo 5. Esto depende de la comunidad de Domain ID. Generalmente funciona por default, pero bueno, habría que validar esa parte. Generalmente no es algo que vaya a afectar, ya que el cliente con que reciba las rutas es más que suficiente. Y bueno, algo que sí puede llegar a afectar es el tamaño de la database. Si son demasiadas rutas de OSPF, tal vez lo que convenga ahí es pasar a BGP o
o realizar alguna sumarización. Pero bueno, BGP es un protocolo mucho más escalable a nivel de cantidad de rutas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la salida del comando para ver las rutas que se advierten por SPF, que es de los comandos que no habíamos revisado. Show OSPF Database Instance, el nombre de la instancia, y Advertising Router Self. Si ustedes no ponen este Advertising Router Self, les va a mostrar todas. Y la manera en que pueden identificar a las rutas que está anunciando este router es por el asterisco. Todas las que tienen asterisco son las que están siendo anunciadas por el router local. Este es el router ID. Y pues en realidad es lo más importante, ¿no? Bueno, y el tipo. Si son de router de tipo router, que son las de tipo LSA tipo 1, Summary tipo 3 o tipo 5 external. Que estas en todo caso serían las redistribuidas. Igual pueden aplicar un detail. Una consulta, Daniel. Ahí no veo las máscaras de las rutas. ¿Cómo se ve? La máscara de la ruta únicamente la puedes ver con el detail. De hecho, si te fijas, Show OSPF Database Instance BPNB LSAID y pones, digamos que primero las localizas con este primer comando, ¿no? Y dices, sí. no puedo ver la máscara, pero me interesa ver la máscara de esta. Entonces ya aplicas un Show OSPF Database Instance. De hecho, es el mismo comando hasta aquí. Y aquí ya aplicas LSA ID. Pones el ID. De hecho, si te fijas, este es el campo de ID. Pones esta información y el detail. Y de hecho, aquí ya te aparece. Es la misma información, solo que con algunas cosas extras, como por ejemplo, la máscara. Ya, gracias. De nada. Y bueno, la última opción es que despliegues RIP como protocolo entre el C y el P, que realmente ya es muy raro ver RIP implementado en redes operativas, pero bueno, existe la posibilidad, ahí está. ¿Qué comandos son útiles? Show Route Advertising Protocol RIP. La IP local y la instancia. Es decir, lo que pasa es que como tal en RIP no existe ese concepto de vecindad. Por eso, o de vecino como tal, por eso se usa la local IP. Es decir, ¿qué estoy advirtiendo? Yo no sé a quién, sino más bien qué estoy advirtiendo por mi interfase que tiene habilitado RIP. El Show Route Receive Protocol RIP, Local IP, es decir, qué estoy recibiendo en esa interfaz o en esa IP por medio de RIP. Lo que les comentaba, RIP no tiene el concepto como tal de adyacencia, sino que considera la interfase local como el argumento para los comandos. ¿Cuál es la política de default de RIP? Es decir, si ustedes no aplican ninguna política de ruteo, la política de default es sí, voy a aceptar como PE, voy a aceptar todo lo que me anuncien por RIP, pero no voy a anunciar nada. Incluso, por ejemplo, si aquí tuvieran otro C que tiene RIP, en la misma VPN, aunque sean rutas de RIP, no van a fluir en este sentido. Para que eso ocurra, necesito poner una política de exportación de RIP en ese sentido. Pero bueno, igual el RIP es algo que no es muy utilizado hoy en día. Bueno, troubleshooting para MPLS y
los protocolos de distribución de etiquetas. Bueno, primero, recuerden que siempre para poder enviar paquetes y que las rutas sean válidas, hablo de las rutas de VPN v4 o Layer 3 VPN, pues necesitamos LSPs. Si hay un LSP hacia el P destino, entonces la ruta hacia esa loopback existe en la AINE3. Recuerden que por default, todos los next hop de este tipo de rutas se buscan resolver en la AINE3. Entonces, ustedes van a ver algo así, la AINE3, cuando la revisen. Estas son las loopbacks de todos los P's vecinos, o incluso pueden ser las loopbacks hacia los router P. Y aquí les va a decir por qué protocolo se aprendió esa ruta. Ahora, igual está esta parte que ya habíamos mencionado. Igual es un buen punto de troubleshooting por si alguna vez llegan a utilizar BGP-LU. Necesitan aplicar el Resolve VPN para que de la INET 0 se copien aquí las rutas que aprenden por BGP-LU. Aquí vienen algunos comandos. Bueno, imagínense que ustedes utilizan ya sea RCVP o LDP y no están viendo algunas de las loopbacks en la INE3. Entonces, tal vez no tengan LDP bien configurado o lo mismo puede pasar con RCVP. Y bueno, algunos comandos, show RCVP interfaces, show RCVP session, show RCVP statistic y show MPLS LSP. Realmente el troubleshooting o estos comandos de RCVP pues sí son bastante útiles, sobre todo por cómo se van declarando cada uno de los LSPs y ver los recursos que hay disponibles para cada uno de ellos. Ahora, troubleshootear LDP, pues realmente, a menos que lo tengas mal configurado desde el inicio, pues el show LDP interfaces, el show LDP neighbor, session, statistics y database, pues en realidad no es que te den muchos indicativos, salvo que alguien haya apagado, por ejemplo, LDP en alguna interfase y nadie se haya dado cuenta. Realmente no hay, es tan automático LDP que si estaba funcionando desde el principio, seguramente así lo vas a tener siempre, a menos de que alguien por algún error lo haya apagado en alguna interfase o cambiado algún parámetro. Difícilmente es algo que te pones a troubleshootear en un core de MPLS. Lo mismo con el ISIS, ¿no? O el OSPF. Bueno, ahora hablando de lo que es el BGP, pero entre PS o contra Route Reflector. Ya hablamos aquí de multiprotocol BGP y de revisar rutas de VPN v4. Entonces, los mismos comandos, ¿no? Que ya hemos visto. Show BGP Summary. Para revisar las vecindades, generalmente si ustedes lo revisan esto en un PE, pues van a ver las vecindades contra los Route Reflector, que son las que van a manejar multiprotocol BGP. Show BGP Neighbor y el nombre del vecino, el número del vecino, perdón, la IP. Aquí sí es un comando más útil porque, por ejemplo, pueden ver qué address families tienen negociadas en la vecindad. En este caso, contra los Route Reflector. Ahí pueden validar si sí van a enviar y recibir anuncios de Layer 3 VPN, Layer 2 VPN, Label Unicast, etc. También pueden revisar la tabla de BGP Layer 3 VPN, que recuerden en los PEs, pues es el concentrado que almacena todas las rutas de todas las VPNs.
Esta también la pueden revisar en los raw reflector, si es que son Juniper. En tu caso no es así, pero bueno, si un raw reflector es Juniper, esta la pueden revisar para ver si están ahí todas las rutas. Y también pueden aplicar el Show Route Receive Protocol BGP y, por ejemplo, aquí la IP de los raw reflector para ver qué rutas están recibiendo desde raw reflector y aquí para ver qué rutas están anunciando hacia los raw reflector. En este caso pueden aplicar el detail y para que les muestre el detalle de todas las rutas. O, por ejemplo, ponen detail y, no sé, un segmento, 172.16, diagonal 16. Y les va a mostrar únicamente el detalle de esa ruta. Bien importante, muchas veces hay problemas de hidden routes en lo que son Layer 3 VPN. La mayoría de las veces que ustedes ven rutas ocultas, ya sea de rutas de Layer 3 VPN o IPv4, es que el next hop no es válido o no se puede resolver. Y igual lo recalcamos de nuevo, las de Layer 3 VPN siempre buscan su next hop en la AINE3. Si no está en la AINE3, es que no hay LSP. Es un problema de señalización en el core de MPLS. Bueno, si recuerden, bueno, algo que sí llega a pasar, sobre todo con VPNs recién configuradas en un equipo, es que los route targets no coincidan, tal vez fue por un error de dedo o no hubo una buena coordinación ahí. Y recuerden, si los route targets no coinciden, pues simplemente no se instala la ruta ni en la BGP Layer 3 VPN ni en la tabla de la VPN. Igual, bueno, esto no aplica para ustedes, pero bueno, en caso de que el raw reflector fuera un equipo Juniper, pues el raw reflector como tal va a necesitar LSPs establecidos hacia cada uno de los PEs, más que nada por la validación del next hop. Una ruta no se puede reflejar si no es una ruta instalada, y para que esté instalada debe de tener un next hop válido. Y como es de VPNv4, va a buscar el next hop en AINE3. Entonces, por eso los raw reflector, pues es bueno que estén en el mismo protocolo de ruteo, ya sea ISIS u OSPF, y que además tenga habilitado también LDP o RCVP. Otra cosa que se llega a utilizar bastante si es que no quieren meter LDP y RCVP en su raw reflector es que ustedes pongan una ruta estática en la AINE3, ya vimos cómo se hacía eso. Pongan una ruta estática de default en la AINE3. Eso ya va a permitir que, o digamos que es como una especie de truco para si no quieren meter alguno de esos protocolos de señalización. Bueno, aquí ya vemos salidas como tal de los comandos, por ejemplo, checando un vecino de multiprotocol BGP. Show BGP Neighbor 172.17.22. Datos importantes. El estado establish indica que está funcionando bien. Las address families configuradas en este equipo. Tenemos que estar utilizando INET Unicast y la de VPNv4. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí nos indica qué address families tienen o pueden utilizar el refresh, que ya habíamos visto que es para agregar nuevos sitios o cambiar configuraciones sin afectar a los demás. Nos dice que el refresh puede funcionar tanto para INET Unicast como para VPNv4.
nos dice que el vecino nos advirtió o nos anunció que podía usar INET Unicast, INET VPN Unicast y la Family Route Target. O sea, es decir, esto es lo que tiene configurado el vecino, pero como este equipo solo tiene configurado estas dos, únicamente se pusieron de acuerdo en esas. Es decir, no van a hacer anuncios de tipo Address Family Route Target. Eso sí es importante señalarlo y de hecho, bueno, me adelanté un poco, ahí tenía que preguntarles que ustedes si veían algún problema, ¿no? Y básicamente ese es un problema, que el vecino tiene habilitado una familia, pero aquí esa familia no la tenemos habilitada. Y por lo tanto, solo se van a poner de acuerdo en las que coincidan. Revisando para revisar la tabla de BGP Layer 3 VPN. El tema es que puede llegar a ser una tabla muy, muy grande, ya que contiene las rutas de todas las VPNs. Y el formato que tienen las rutas, pues es de Route Distinguisher más el prefijo. Entonces, para buscar más específicamente, si quieren buscarlas de una sola VPN, pueden completar el comando de esta forma. Bueno, en Show Route Table, BGP Layer 3 VPN, Community, Target, y únicamente van a buscar las rutas que tengan cierto route target. Y así es como se les van a mostrar. Analizando, por ejemplo, una de las rutas, aquí vemos Route Distinguisher y prefijo IP. Lo mismo ocurre con estos. De hecho, todas vienen del mismo equipo, parece. Igual, bien importante considerar, si ustedes no ven una ruta aquí, es porque esa ruta no hizo match con ninguna política de import de la VPN o no coincidió con ningún route target configurado como import en este equipo. Y entonces ya tendrían que ir a revisar eso para como siguiente paso de troubleshooting. ¿Cómo revisar rutas recibidas? En este caso, supongamos que este es nuestro router PE y este es una IP, por ejemplo, de Route Reflector. Show Route, Receive Protocol, BGP y la IP del Route Reflector. Entonces, no tenemos nada en Line 0 que coincida con esto, ni en Line 3, pero sí la tenemos en la VPN, ¿no? Entonces, en la VPN 1 tenemos que hay 14 rutas, 10 están activas y 4 están como hidden. Eso podría ser un problema, ¿no? ¿Ustedes qué creen que haya sucedido ahí? Que de pronto el IGP está con más preferencia o ¿El IGP de dónde? del CE. No, porque si te fijas es una ruta de tipo VPN V4. Entonces esa no es una... o en todo caso lo que tú estás describiendo sería un escenario de loop, donde estás recibiendo la misma ruta tanto del CE como del core de MPLS. Entonces, no va por ahí. ¿Por qué crees que habría rutas ocultas de tipo VPN V4? No está en la tabla INET 3, no tiene la ruta hacia la lugar de donde está prendiéndole. Correcto. No hay Landes Hub. Correcto. Ese sería lo más lógico a pensar y entonces el siguiente paso de revisión en todo caso pues es ver cuáles son esas rutas que están ocultas. Simplemente, si se fijan, es el mismo comando, solo completan con la palabra hidden. Si ustedes le dieran un hidden y un detail, les diría que el next hop no es válido. No valid next hop o algo así les dice, o un usable next hop.
Y entonces, ya si le dan el hidden, les va a mostrar únicamente esas 4 rutas ocultas. Y vemos que son o que pertenecen a la tabla VPN 1 y nos dicen que es este next hop. Si se fijan, pues coincide. Entonces, el siguiente paso a hacer de troubleshooting, digo, ahorita nos imaginamos qué es eso. Para estar seguros de que es que no aparecen en la AN3, pues es show route table, AN3, y buscamos este next hop y si se fijan, no aparece nada. Entonces, podemos estar seguros que es un problema de que no está señalizado el LSP. Tal vez el IGP no nos está enseñando esta ruta, tal vez es un problema de LDP o RSVP. Pero bueno, así es como se debe, los pasos que se debe seguir para hacer ese tipo de troubleshooting. Ver si, repasando, primero, vemos si hay rutas ocultas. Ese es un problema. Bueno, puede ser un problema o no. Depende la topología. En este caso sí lo es porque son rutas de VPN V4 y están ocultas. Revisamos después cuáles son esas rutas que están ocultas. Si vemos que es el mismo next hop o si son varios que se repiten, pues vamos a revisar la AN3. Si no aparece nada, podemos concluir que es un problema de que no está señalizado el LSP. Y bueno, ya como tal en el forwarding plane, pues ya simplemente es validar como tal el servicio, ¿no? Realizar pruebas de ping, que incluso pueden ser entre las loopbacks de los PEs o un ping dentro de la routing instance. Recuerden que para, si lo van a tirar entre PEs o de P a C, deben de completar con la palabra routing instance y el nombre de la instancia. O si es directamente entre Cs, pero eso ya le correspondería al cliente, pues es sin la palabra routing instance. Igual el comando show arp es útil, por ejemplo, si ven que no pueden pinguear de P a C, pueden ustedes tirar el comando show arp, pueden completar con la palabra VPN y el nombre de la instancia para ver si están resolviendo el ARP, en este caso el equipo del cliente. Para la parte del forwarding plane, pues están las opciones del ping de MPLS, ya sea de LDP o RSVP, o el trace route de MPLS. Aquí lo que ustedes van a poner como IP destino, pues es la loopback del PE destino, pero lo que hace el equipo en automático es encapsular en el LSP. Digamos que no lo manda nativamente sobre IP. Ahí pueden ver si el LSP se rompe o se revienta en algún trayecto del path y ya es lo que tendrían que revisar, sobre todo con el trace route de MPLS. Digo, eso es bastante útil, sobre todo si manejan RSVP. Tal vez hay un punto en el que se reventó el LSP por falta de recursos o simplemente se cayó un enlace, etc. Está la posibilidad de hacer un ping MPLS Layer 3 VPN, el nombre de la VPN, y por ejemplo pueden pinguear una loopback de prueba que tengan ahí configurada en la VPN o cualquier interfase local. O armar un trace route, pues que puede ser desde C a CE, o pueden tirar trace routes de PE a CE, indicando la instancia en la que se va a tirar. Trace route, routing instance y el nombre de la VPN. Este que les comentaba hace unos momentos, el ping MPLS Layer 3 VPN, el nombre de la VPN y un prefijo. Si ustedes aplican un detail sweep, lo que hace en automático el equipo es ir detectando el MTU de
de cada uno de los saltos para detectar algún cambio en el MT1 y que pudiera ocasionar problemas. Si es que no está soportada la fragmentación de paquetes, lo que va haciendo este ping es ir aumentando poco a poco el tamaño de los paquetes para determinar cuál es el tamaño máximo con el que se pueden enviar los paquetes. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen habilitado las Jumbo Frame de más de 9000 bytes, 9192, pero por ahí se les pasó configurarlo en una de las interfaces. Y una de las interfaces las dejaron con los 1500 de default. Y eso va a saltar con ese comando. Que el tamaño máximo que va a soportar el pad sin fragmentar es 1488. Ya que hay un punto del pad donde hay una interfaz que ese es el tamaño máximo permitido. Y bueno, para aquí del troubleshooting de Multicast VPN, como tal, la teoría la vamos a ver hasta mañana. Pero bueno, básicamente para el troubleshooting de las Multicast VPN, pues van a tener 3 partes, ¿no? Primero, el dominio de Multicast del P hacia el CE, donde generalmente se va a ocupar PIM. Tenemos el multiprotocol BGP entre PS. Y también la otra parte, que es la parte de señalización de los LSPs de point to multipoint. Entonces, aquí sí la cosa se complica un poco más. No sé si las VPNs de Multicast que tienen ustedes son de tipo Draft Rosen o si son ya Next Generation Multicast VPN. Ahí sí, buena pregunta. Bueno, mañana tal vez puedan descubrir cuáles son, depende de la configuración, bueno, dependiendo de la teoría que veamos mañana, ustedes ya podrían decir si son de tipo Draft Rosen o si son de Next Generation. Pero bueno, para el troubleshooting de PIM o lo que tengan hacia el cliente, pues con el Show PIM Interface les va a mostrar qué interfaces están participando en PIM y en qué tipo de PIM, si es dense o sparse. Show PIM join, es decir, por dónde han recibido joins de PIM y hacia dónde los están sacando. Show PIM source, hacia dónde está la fuente de Multicast. Y Show PIM statistics. En realidad, el troubleshooting hacia el CE es igual que el troubleshooting de Multicast sobre IP puro, no sobre VPN. Y la cosa se complica un poco cuando ya hablamos de Multicast VPN, ¿no? Donde ya interviene BGP y está este comando que es show Multicast VPN, C Multicast, el nombre de la instancia y el nombre de la VPN. Pero obviamente estos comandos, los que les van a ser útiles a ustedes, va a variar sobre todo si están utilizando Draft Rosen o Next Generation Multicast VPN. Pero bueno, este comando lo que nos va a decir, en este caso tirado para la instancia A, aquí los datos importantes. Bueno, aquí se ve que ha habido 2 tipos de joins prácticamente. Uno que es de tipo any source, no me importa la fuente, yo solo quiero recibir tráfico para este grupo. Y aquí tenemos ya uno con fuente específica, quiero recibir tráfico para este grupo de Multicast desde esta fuente. Eso se señalizó a través de un LSP de RSVP, Traffic Engineering. Es un LSP de tipo punto multipunto con este otro PE.
Mañana va a quedar un poco más claro todo esto. Ahorita es más que nada que únicamente conozcan este comando como tal. Igual esta es parte teórica de mañana. Estos son los tipos de rutas que se utilizan en Next Generation Multicast VPN. Digo, ahorita la verdad no los revuelvo más con esto para que lo empecemos a ver mañana. Mañana les voy a explicar cada uno de los tipos de rutas. Y bueno, lo que sí es importante que tengan en cuenta es Show Route Table, el nombre de la VPN .mvpn.0 les va a mostrar este tipo de rutas. Que si en algún momento ustedes llegan a interactuar con Next Generation Multicast VPN, tienen que entender bien los tipos de rutas para saber cómo les puede ser útil este tipo de tabla, ya que en realidad llega a ser bastante complejo si lo comparan, por ejemplo, con las rutas del Layer 3 VPN que te dice, el destino es este, vete por aquí. Más bien lo que te va a estar diciendo esta tabla es, el vecino mandó un join de tal tipo para recibir tráfico de cierto grupo. El vecino anunció una fuente con una ruta tipo 5, por ejemplo. O sea, eso es lo que ustedes van a ver. No les va a decir, no les va a decir, digamos, cómo enviar tráfico, sino que más bien les va a mostrar toda la parte de la señalización de la VPN. Y ahí la cosa se complica un poco. Pero bueno, ya lo veremos más a fondo mañana. Show Multicast Route Instance VPN A. Aquí ustedes pueden completar con la palabra group y el número del grupo. Y pueden ver detalles sobre el tráfico que se está enviando a cierto grupo. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo A, bueno, este grupo, el 224771. El tráfico se está recibiendo desde esta source y por esta interfase se está enviando esta cantidad de tráfico. Realmente esa es como que la parte importante de esta salida, ¿no? Que identifiquen el grupo, la fuente y las interfaces por las que se está bajando el tráfico hacia los clientes y la cantidad de tráfico. Upstream Protocol, Multicast VPN. Entonces aquí hablamos de qué es Next Generation. Pero porque este tema es que tengo que cogerlo y al rato que está motivado porque y bueno, con eso concluimos este capítulo. Vamos con las preguntas de repaso. Dice, ¿qué protocolos de ruteo usados entre P y C necesitan una política de exportación para advertir las rutas de VPN? De VPN Eran dos los que necesitan sí o sí esta política de redistribución. ¿Cuáles son? OSPF y RIP. Correcto. La segunda dice, ¿qué comando puede ser utilizado para detectar un mismatch en las address families entre dos vecinos de BGP? Pues el show BGP advertising. No, porque ahí solo ves las rutas que adviertes. Había un comando donde veíamos qué address families tiene configurado el vecino y cuáles tienes configuradas tú. Y en cuáles se pusieron de acuerdo. Eso está por aquí. Show BGP Neighbor. Correcto. ¿Cuál puede ser la causa de que haya rutas ocultas en la tabla BGP Layer 3 VPN o en la tabla de una VPN?
Pues que no sea alcanzable un scope y por lo tanto al no estar en la tabla de enrutamiento no es pública. Correcto. Sí, en este caso, si es de la BGP Layer 3 VPN, es que el Next Hop no está en la AN3 y pues, habría que hacer troubleshooting sobre eso. Y bueno, sería momento de continuar con los laboratorios, ahí donde se hayan quedado y básicamente hasta donde tengan chance de hacer. Igual si se llegan a atorar con algo, yo aquí los escucho. De preferencia si me pueden hablar en lugar de enviar chat porque luego no me sale o no suena la notificación. Continúa eso que te había reportado ahí. No, Sí, ya vimos si era un tema ahí bueno, a nivel de máquina virtual no está la conectividad. ya. Entonces la idea sería continuar con el siguiente laboratorio. Sí, o sea, digo, donde te hayas quedado, síguele avanzando a la guía. Porque todavía no hago ping al otro lado. Ah, no, digo, en realidad esa prueba no te afecta en el desarrollo del resto de la práctica, la puedes seguir haciendo y Porque se supone que tengo que levantar un BGP y si no le hago ping al otro lado, no va a subir la sesión. cierto, sí, pero el ping, digo, la sesión no es sobre esa, Sí, sí ¿sí? es. Sí es. Ok, Porque es la sesión BGP externa. ok, vale, entonces, dame un segundo que me ayuden a corregirlo, pero si quieres mientras, o igual lo que podemos hacer es, sí, salta a la siguiente práctica y mientras que me ayuden a corregir eso internamente y para que más al rato puedas concluirla. Ok. Y lo de siempre, que todavía no nos ayudas con las configuraciones. Cierto, sí. Deja de nuevo esa voz. No. Muchas gracias, doña.
Ujú. ¿Cuál es tu kit? ¿El que estás usando? ¿Era el de la falla del ping?
¿A alguien más se le presentó el problema de no poder hacer el ping? Sí, yo también te dije ayer. ¿En qué kit lo tienes tú? El 14. El 14. Pero yo sí avancé con la práctica. No sé. Revisando. Y disculpas, tuve que salir. Tal vez me estaba llamando. Sí, nada más te preguntaba que en qué kit estás tú. En el kit 10. Vale, gracias.